Muy bien, buenas noches ya, ¿no? Para todos. Arrancamos de día y ya está de noche la cosa. Nuevamente tenemos la oportunidad de compartir la palabra, esto que nos hace tanto bien, ¿no? La palabra de Dios, que transforma vidas, que fortalece el creyente, ¿no? Que indudablemente nos encamina para llevar vidas fructíferas delante de Dios. Y el mensaje que tengo para compartir de hoy se trata de la voluntad de Dios, ¿no? Le puse un título, claro está, al mensaje, que dice, ¿qué voluntad estoy haciendo? ¿La mía o la de Dios? ¿No? Fuimos llamados, indudablemente, los creyentes, para hacer la voluntad de Dios. Y de ese tema vamos a estar tratando brevemente en la palabra. Vamos a controlar el tiempo. Mateo me dejó tiempo de sobra, así que... Bien. Pensando en la voluntad de Dios o en la mía, es entendible que el no creyente, aquel que no tiene a Cristo en su corazón, haga su propia voluntad, ¿no? Decida sobre su vida y haga lo que le place. No así el cristiano, ¿no? Aquel que un día entregó a Cristo, entregó su vida a Cristo y le recibió como Salvador y como Señor. Cuando uno recibe a Cristo como Salvador y Señor, uno le dice, está diciendo claramente al Señor, quiero que gobiernes mi vida, ¿no? Te entrego mi voluntad, te entrego mi voluntad para hacer la tuya. Recordemos que él es ahora Señor de nuestras vidas, ¿no? Señor significa que tiene autoridad y gobierno sobre nuestras vidas. Como bien dijo Pablo en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, ¿no? Cristo vive en mí. Es una clara evidencia ahí de que Pablo decidía vivir la vida de Cristo y no su propia vida, ¿no? Muchas veces los cristianos vivimos nuestra propia vida y hacemos lo que nos place y así nos va la cosa, ¿no? Y ninguno está libre de eso. Pero somos llamados precisamente a aplicar lo que se le ha puesto el Pablo. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Cuando Cristo vive en mí realmente, ando haciendo su voluntad, la propia voluntad de Dios. Los invito a leer en esta noche en 2 de Reyes 22, 8 al 11, algunos versículos para meditar ahí. Segunda de Reyes, capítulo 22, versículo 8. Vamos a pensar en un rey. Segunda de Reyes, 22, 8 al 11. Hablando del rey Josías, aquel joven rey que asumió al trono con tan solo 8 años, dice ahí, Segunda de Reyes, capítulo 22, versículo 8. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Viniendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey, dijo: tu siervo han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Asimismo el escriba Safán declaró el rey, diciendo: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestiduras. Rasgó sus vestiduras. ¿Alguien tiene la versión NTV por ahí? ¿Puedo leer el versículo 11? A ver. Fuerte y claro, 11. Dice, cuando el rey oyó lo que estaba escrito en el libro de la ley, rasgó su ropa en señal de desesperación. En señal de desesperación, ahí está. Yo había leído por ahí un par de versiones y me gustó esa versión. Rasgó su vestidura en señal de desesperación. Para centrarnos un poco en la historia,
Josías estaba gobernando el reino del norte, que era Judá, ¿no? Este reino que se había dividido, el reino del sur, el reino del sur, perdón. El reino del norte claramente había abandonado las cosas de Dios, pero el reino de Judá por mucho tiempo obedeció a Dios, ¿no? Sirvió a Dios como Dios manda, hizo su voluntad, hasta que llegó al trono Manasés, abuelo de Josías, para centrarnos un poco en la historia, porque si leer todo el capítulo anterior y lo que sigue sería como largo, así que se los hago de una forma corta contándoles un poco la historia. Llega Manasés al trono, abuelo de Josías, quien decidió hacer lo malo delante de Dios, bien dice la escritura acá, ¿no? Hizo lo que le plajo, ¿no? Volviéndose a la idolatría, a la desobediencia, a la hechicería, ¿no? Convirtió la casa de Dios en cualquier herejía, ¿no? Cuando muere Manasés, su hijo Amón, padre de Josías el rey que vamos a pensar en esta tarde o noche, hizo lo mismo, dice la palabra de Dios, ¿no? Hizo lo mismo, el mismo desastre, ¿no? Se volcó a la idolatría, a la desobediencia a Dios, llevando a la nación a la ruina, claro está, ¿no? Podemos leer un poquito ahí en capítulo 21, versículo 19, para entender un poquito la historia ahí. Gracias, Tomás. 21 de Segunda de Reyes, capítulo 21, versículo 19, hablando de Amón, este rey que había asumido al trono antes de Josías, claro está. Dice, de 22 años era Amón cuando comenzó a reinar y reinó 2 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Mesulemet, hija de Arsus, de Jotba. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés su padre. Y anduvo en todos los caminos que su padre anduvo, y sirvió a los ídolos de los cuales había servido su padre, y los adoró. Y dejó a Jehová, el Dios de sus padres, y anduvo en el camino de Jehová. Y no anduvo en los caminos de Jehová, perdón. Y los siervos de Amón conspiraron contra él y le mataron al rey en su casa. El capítulo 22 comienza diciendo que asume este rey que queremos pensar en esta noche, Josías. Y el versículo 1 del capítulo 22 dice que tenía tan solo 8 años cuando asume 8 años, 22:1. 8 años cuando asume el reinado, ¿no? Y lo trascendente de esta historia, vemos todo lo que hemos leído sobre y pensado sobre Manasés, abuelo de Josías, Amón, padre de Josías, que dice que hicieron lo malo delante de Dios y se apartaron de Dios haciendo su propia voluntad, ¿no? Abandonaron al Dios de sus padres, como hemos leído. Este Dios, el Dios de Israel, que ellos conocían, habían tratado con él, habían sabido lo que Dios había hecho por el pueblo de Dios, por su pueblo Israel. Y anoté por acá algo que había sacado, dice que a pesar de estos dos reyes conocían al gran Dios de Israel y su voluntad, le dieron la espalda a Dios e hicieron su propia voluntad, ¿no? Arrastrando al pueblo a lo mismo, ¿no? Al mal camino. Sin embargo, este joven Josías, ¿no? Decidió cortar con la mala herencia, ¿no? Decidió cortar con la mala herencia, ¿no? A veces uno escucha, ¿no? Yo traigo esto de herencia de mi familia, no puedo abandonar esta herencia, ¿no? Familiar, ¿no? Aún cosas malas hemos escuchado de gente que dice, no, yo traigo esta herencia de mi familia y este camino no puedo salir, ¿no? No voy a salir nunca porque traigo herencia de mi padre y mi abuelo y todos fueron así, yo voy a ser así también. Pero cuando uno viene al camino de Dios, con el poder que nos da Dios, uno puede cortar toda herencia mala, ¿no? No importa por lo que herencia familiar tenga o la situación en la cual me encuentre, Dios transforma vidas y transforma realmente grandemente, ¿no?
Y esto lo muestra la palabra de Dios en la vida de Josías. Este joven, que sí, cuando dice el versículo 3, a los 18 años comenzó a hacer grandes cosas en este reinado. Cortó con la herencia familiar del mal, de darle la espalda a Dios, de hacer la propia voluntad que les placía tanto a su abuelo Manasés como a Amón, quienes habían abandonado a Dios. Y dice el capítulo 21, ¿no? Que habían levantado estatuas, altares, ¿no? Se dieron a la hechicería, a la idolatría, provocaron a Dios, ¿no? Provocaron a Dios, conociendo a Dios, provocaron a Dios. Sin embargo, no les importó. Y llevaron al pueblo de Dios a la ruina espiritual por hacer su propia voluntad y darle la espalda a Dios. Sin embargo, como pensaba Josías, corta con este camino del mal, digamos. Y cuando uno lee, parece fácil, pero es bueno centrarse en la historia y leer pausadamente y empezar a entender la escritura, ¿no? Que no, yo me ponía como, uno se pone a leer como que no entra en la historia, ¿no? Y pensaba que para Josías no había sido nada fácil cortar con esta historia familiar tan tremenda, de que no era solo una historia familiar, sino que el pueblo de Dios se había volcado al mal, ¿no? Sin embargo, Josías, hemos leído que cuando decide desde un principio volcarse a Dios y hacer la voluntad de Dios, comienza a restaurar el templo de Dios. Y en esa restauración, como cuenta el capítulo 22, allí el sacerdote encuentra el libro de la ley, la palabra de Dios, que estaba hecha polvo allí tirado en un rincón. Y dice que cuando es llevado la palabra de Dios al rey y se la lee el sacerdote delante de él, dice que el rey rasga sus vestiduras. Otra versión dice de vergüenza, ¿no? En señal de que lo que había hecho el pueblo, ¿qué había hecho el pueblo de Dios con la palabra de Dios? Estaba tirada en el templo. Ese templo que estaba abandonado por la idolatría. Pero aquí Josías dice en el versículo 11, cuando el rey hubo oído la palabra del libro de la ley, rasgó sus vestiduras, ¿no? En señal de que de vergüenza y de todo el mal que había hecho sus padres, sus antepasados a Dios, y dónde había terminado la palabra de Dios, ¿no? ¿Dónde había terminado la palabra de Dios? Dice 2 Reyes 23:1, hablando de Josías, dice, entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con sacerdotes y profetas, y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande. Y leyó, y oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová, y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová de que irían en pos de Jehová, y que guardarían sus mandamientos, sus testimonios, sus estatutos, con todo el corazón y con toda su alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaba escrita en aquel libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Qué tremendas las palabras de este pasaje que estamos leyendo, ¿no? Y qué decisión, yo anoté por acá, con gran determinación espiritual, Josías firma un pacto de obediencia, ¿no? Con el pueblo de Dios para hacer, ahora sí, la voluntad de Dios, ¿no? Y no darle jamás, la espalda a Dios. Dice que hemos leído
Versículo 13, y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová, de que irían en pos de Jehová, o detrás de Jehová, siguiéndole a él, que guardarían sus mandamientos, sus testimonios, sus estatutos, con todo el corazón y con toda su alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro, el libro de Dios. Y todo el pueblo firmó o confirmó el pacto. Qué tremendo, ¿no? Qué pasaje más tremendo de la palabra de Dios que nos deja. Yo leía y hasta me erizaba, ¿no?, al leer esto tan tremendo de la palabra de Dios y esta decisión tremenda de Josías de servir a Dios y, como dice acá, de todo corazón, con toda su alma, hacer la voluntad de Dios. Romper con el pacto con el diablo que habían hecho sus padres, su padre y su abuelo. Echar toda la herejía, ¿no?, toda la idolatría. Y cuando uno lee el capítulo 24, dice que Josías comienza a derribar todas las estatuas, los altares, todo lo que era idolatría, comenzó a eliminar del pueblo de Dios, para que el pueblo ahora sí hiciera la voluntad de Dios y siguiera a Dios, limpiara la casa y siguiera al Dios vivo y verdadero, ¿no? Y esto es una lección para nosotros, hermanos, indudablemente, que uno saca lección para uno espiritualmente hablando, pensaba y anotaba por acá, cuando uno acepta a Cristo como Salvador y como Señor, y pasamos por las aguas del bautismo, ¿no? Hicimos un pacto de obediencia, de compromiso con el Señor, cada uno de nosotros, ¿no? Y le dijimos en otras palabras al Señor: ya no quiero mi voluntad, Señor, quiero hacer la tuya ahora, quiero hacer la tuya ahora, ¿no? Porque soy tuyo, porque soy tuyo. Con determinación, Josías firma un pacto de obediencia para realmente servir a Dios y seguir a Dios. Y nosotros hicimos un pacto también de obediencia para hacer la voluntad de Dios precisamente. Y pensaba, ¿cómo estoy con eso, no? ¿Cómo estoy con eso? Yo pensaba en las palabras de Jesús con los fariseos, ¿no? Cuando le dice allí en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, Jesús llamó a los fariseos, a los religiosos de la época, sepulcros blanqueados. Es decir, en otras palabras, estaban pintados muy lindo por afuera, pero como dice el comentario, por adentro estaban muertos espiritualmente, ¿no? Estaban muertos espiritualmente. Pura religiosidad, pero no hacían la voluntad de Dios. Estaban muertos espiritualmente. Sacaba esta enseñanza por acá que dice: ¿qué es hacer la voluntad de Dios? ¿Qué es hacer la voluntad de Dios? ¿No? Muchas veces uno escucha mucho seguido la voluntad de Dios, pero ¿qué es hacer la voluntad de Dios? Como dice acá, hacer la voluntad de Dios es obediencia. Es no hacer lo que yo quiero, sino lo que Dios quiere, ¿no? Y como dice acá, y Dios siempre quiere lo mejor para sus hijos, para cada uno de nosotros. Pero muchas veces no tenemos ese pensamiento, ¿no? No tenemos ese pensamiento de que Dios quiere lo mejor para mí. Por eso me salgo muchas veces con la mía, ¿no? Y hago lo que me parece. Y después recibo la consecuencia de no esperar o obedecer a Dios haciendo su voluntad. Dice Proverbios 3:5, dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, ¿no? No me acuerdo cómo termina el versículo. 3:5. Ahí está, ¿no? Cuando uno se fía de alguien es porque está confiando plenamente en esa persona, ¿no? Y Dios nos invita a fiarnos de Él, a confiar en Él, y a no apoyarnos en nuestra propia prudencia, realmente a seguir a Dios. Pero muchas veces se nota que no confiamos demasiado en Dios, ¿no? Porque no nos fiamos mucho de Dios, tomamos nuestras propias decisiones, hacemos lo que nos parece muchas veces, ¿no? En nuestra vida de cristianos. Y después uno recibe la consecuencia de aquella desobediencia, ¿no?
anotado por acá, dice la voluntad de Dios debo reflejar en las pequeñas y las grandes cosas de mi vida, ¿no? En mi vida personal, indudablemente, en el matrimonio, en mi trabajo, en el estudio, porque hacer la voluntad de Dios es obediencia, ¿no? Es decir, hago lo que Dios quiere que yo haga. Pero ¿cuánto nos cuesta hacer lo que Dios quiere que hagamos, no? La idea es reflejar, como dice acá, en mi vida personal, que realmente sigo a Dios y hago su voluntad, en mi matrimonio, en mi trabajo. No como Jesús decía sobre los fariseos, que eran religiosos, mostraban una cosa, pero después hacían otra contraria. No es que el domingo hago una cosa y después el lunes hago totalmente lo contrario, sino que me manejo así, tanto en la vida de iglesia, este domingo, como después mañana el lunes en mi trabajo, en el lugar de estudio, donde cada uno se mueve, muestro que realmente sigo a Dios. Que realmente hago la voluntad de aquel que me salvó. En la vida de servicio en la iglesia, ¿no? Realmente tener una vida de iglesia es hacer la voluntad de Dios. En las pequeñas cosas y en las grandes cosas. Desde cuidar mi vocabulario hasta podemos seguir enumerando un montón de cosas, ¿no? Es obediencia. Es decir, Dios quiere que yo me maneje de esta manera, por eso me manejo de esta manera. Y esto traería consecuencias. Me imagino que al rey Josías le trajo consecuencias porque tuvo que hacer que una nación se diera la vuelta nuevamente de dejar la idolatría para buscar a Dios, ¿no? Que dejara de postrarse ante imágenes del diablo para buscar a Dios. Dejara toda la herejía que habían levantado en el pueblo de Judá para buscar a Dios de todo corazón y firmar ese pacto. Indudablemente que hacer la voluntad de Dios nos traerá consecuencias, hermanos. Habrá gente que nos diga, qué bien lo que estás haciendo, como habrá gente que quizás nos deja de saludar, ¿no? No le gusta cómo me manejo en la vida, cómo manejo mi matrimonio, cómo manejo la educación de mis hijos, ¿no? Cómo manejo mi vida personal en mi trabajo, en el lugar de estudio. Porque buscar a Dios de corazón y hacer su voluntad, indudablemente no traerá la felicidad para muchos, de la gente que no conoce a Dios especialmente, ¿no? Y aún de creyentes carnales. Pero qué bueno es que cuando uno hace la voluntad de Dios, que uno puede recostar la cabeza en la almohada muy tranquilamente, saber de que estoy obedeciendo a Dios. Por más que a fulano no le guste, a mengano tampoco, a aquel quizás no me dirija más la palabra, pero qué tranquilidad me da saber de que el que me bendice y que el que me juzga es Dios, ¿no? Así que por lo tanto, me traerá paz a mi corazón y a mi alma, hacer su voluntad. Fue lo que le trajo Josías. El pueblo fue levantado nuevamente, salió de aquella miseria espiritual, económica y en todo sentido de la palabra, porque estaban buscando a Dios de corazón. Porque estaban buscando a Dios de corazón. Dice el salmista en Salmo 143:10, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, ¿no? Tu buen espíritu me guíe en tierras de rectitud, ¿no? Qué versículo de la palabra de Dios para nosotros, hermanos. Es una oración, ¿no? Y debe ser como una oración leerlo como una oración para nosotros. Señor, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, versículo 10. Tu espíritu me guíe en tierras de rectitud, ¿no? Muchas veces no sabemos cómo hacer la voluntad de Dios, y su voluntad claramente está en la palabra, ¿no? Claramente está en su palabra, y de ahí aprendemos cómo seguir a Dios y hacer su voluntad, ¿no? Pero muchas veces, muchas cosas no las tenemos claras, claramente está, no tenemos quizás el conocimiento de muchas cosas, pero cuando uno, por más poco conocimiento bíblico que uno tenga, o como sea, si busco a Dios de corazón, Dios guiará mi vida, ¿no? Dios guiará mi vida. Y está bueno orar como el salmista. Señor, enséñame a hacer tu voluntad. Llévame por sendas de rectitud, ¿no? Indudablemente el creyente tiene todo el tiempo la presión del mundo para abandonar a Dios, ¿no? Para no hacer su voluntad, para volcarse a la idolatría,
para volcarse a tantas cosas que nos llevan a alejarnos cada vez más de Dios. ¿Y cuántos han abandonado a Dios? No somos mejores que ellos, claro está, ¿no? ¿Cuánta gente ha abandonado a Dios para seguir su propia voluntad, para seguir sus propias decisiones? Miraba no hace mucho un creyente, ¿no?, apartado de muchos años, y uno ve como el estrago que hace el pecado en las personas, ¿no? Por seguir su propia voluntad, sus propias decisiones, porque disfruto de esta manera no disfruto, es lo que uno piensa, ¿no?, muchas veces. Y cómo el pecado hace estrago en las personas, ¿no? Y miraba a ese creyente el estrago que el diablo hizo en esa persona, como en tantos otros, por no seguir a Dios, no seguir su voluntad, por no seguir su voluntad. Que Dios nos ayude a cada uno de nosotros, hermanos, a poder seguir a este Dios grande, que un día nos salvó, nos rescató de la esclavitud del pecado, como dice su palabra, para darnos una vida nueva, ¿no?, con un propósito, para seguir su voluntad. Y su voluntad siempre es buena, como dice su palabra en Romanos, ¿no? Dice 2 Reyes capítulo 23, versículos 24 y 25. Segunda Reyes 23, 24 y 25. Dice, versículo 24, asimismo, barrió Josías a los encantadores, adivinos, terafines y a todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalén, para cumplir las palabras de la ley que estaban escritas en el libro que el sacerdote Hilcías había hallado en la casa de Jehová. Versículo 25. No hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma, de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés. Ni después de él nació otro igual. Tremendo, ¿no? Es tremendo. Cuando yo leía estas palabras me erizaba, ¿no? Realmente les digo de corazón, hermano, me erizaba con estas palabras y aún con vergüenza ajena, ¿no? Como se dice, como comúnmente se dice. Josías, este joven rey de 18 años, cuando comienza a obrar de esta manera, con más conocimiento y cercanía con Dios, Josías dice, barrió con los encantadores, adivinos, terafines y toda abominación que se veía en la tierra de Judá y de Israel. Sacó todo, dice, ¿no?, de la nación. Y dice la palabra de Dios, no hubo otro como él, ni antes de él, ni después de él, ¿no? Que se convirtiera Jehová de esta manera, de todo corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas. Tremendo, ¿no? Qué lección nos da la palabra de Dios para nosotros, hermanos. Estos versículos de la Biblia, de realmente seguir a Dios de corazón, ¿no? Realmente de corazón. Muchas veces nos dice por la rutina, ¿qué nos pasa? Que nos entra como la vida rutinaria, pero no seguimos a Dios de corazón, ¿no? Se convierte en una religiosidad el domingo, ¿no? Voy, paso el rato, bueno, y después vengo a la siguiente reunión, pero realmente le perdí el gusto ya a la vida cristiana. Nos pasa, hermanos. Te puede pasar, ¿no? De que no estamos siguiendo a Dios de corazón y haciendo su voluntad. Pensemos si esto no es así. Si yo estoy mintiendo en lo que estoy diciendo, si estoy errando al blanco en lo que estoy diciendo. Siento el gozo del Señor en mi corazón. ¿Cuánto hace que perdí el gozo del Señor en mi vida cristiana? Que no estoy siguiendo, hace rato que no sigo más la voluntad de Dios, sigo mi propia voluntad, ¿no? Decido lo que quiero, nada más que una apariencia el domingo y alguna que otra reunión. Pensemos si no es así. Si es así, hermanos, lo digo con todo respeto porque
Cada uno sabe de su vida espiritual y de su corazón. Pero esto es ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para juzgar a alguien? No, no. Esto es para que nos volvamos al Señor, a este Dios grande, que un día le conocimos como Salvador y como Señor y entregamos nuestra vida a Él. Para que nos volvamos a Él, porque ahí hay bendición, ¿no? Ahí hay bendición. Tantas cosas nos sacan la vista de Cristo, ¿no? Y el diablo es astuto, ¿no? Para desanimarnos, para apagarnos, para sacarnos el gozo, ¿no? Y a veces se convierte como una rutina, ¿no? Como una máquina que viene, hoy es el domingo, a las 5 de la reunión, bueno, vamos para allá, ¿no? Pero ya no siento ese gozo de antes, ¿no? ¿No? Que el Señor nos avive, como dice su palabra, el gozo. Vuélveme el gozo de la salvación, como dijo David al Señor en un momento de su vida, ¿no? Vuélveme ese gozo para realmente poder hacer tu voluntad. Cuidado, hermanos, si seguimos lejos del Señor conscientemente, un día el Señor puede tocar nuestra vida de manera tremenda, ¿no? Para que realmente nos demos cuenta, decir, despertate, despertate, estás lejos mío, despertate, ¿no? Como estuvo mucho tiempo dormida la nación de Israel, hasta que llegó el rey Josías, este joven que no daban 2 pesos por él, y llegó y hizo grandes cosas en aquella nación. Pensaba cómo hizo el rey que limpió la casa, limpió la nación, limpió el templo, sacó toda la mugre espiritual. Pensaba, ¿qué cosas tengo que limpiar de mi vida, ¿no? De mi casa, ¿no? Que eh, pueda decir, ahora sí estoy haciendo la voluntad de Dios, ahora sí estoy haciendo la voluntad de Dios, ¿no? A veces uno tiene cosas que están ahí guardadas, ¿no? En el profundo del corazón, aún en nuestra casa, que no queremos abandonar, ¿no? Parte de nuestro corazón está entregado a Dios y parte no, cada uno sabrá. Claramente podemos volvernos a Dios como se volvió la nación, ¿no? De corazón. Eh, y a veces, como alguien decía, el que estemos bien, quizás económicamente o de salud, nos hace también un poco olvidarnos de Dios, ¿no? Como la estoy pasando bomba y todo va como viento en popa, no me falta nada, me lleva también a abandonar a Dios y abandonar a Dios. A veces cuando Dios nos aprieta un poco las clavijas, nos damos cuenta que tengo que volver a Dios. De que la vida no consiste en la abundancia que tenga en mi casa o que hoy esté bien de salud. Mañana eso todo puede desaparecer. Lo sabemos, no hay mucho que estudiar mucho para darse cuenta de eso, que mañana puede todo desaparecer. Eso, ¿no? Y nos quedamos sin nada de aquello que tanto nos aferramos. Que nos podemos aferrar a Dios, realmente de corazón, a este Dios vivo y verdadero, como se aferró esta nación de la mano de Josías. Así que Dios pudo dejar en su palabra dicho, no hubo otro como él, que se entregara y se convirtiera de corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas. Y como vimos en el capítulo 21, firmó ese pacto de obediencia delante de Dios para servirle de todo corazón. Qué bueno es hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios cuesta hacerla, ¿no? No es fácil, claramente está, ¿no? Porque nos lleva a abandonar cosas, a tener que abandonar cosas, a tener que comprometernos de otra manera, pero la fuerza no está en nosotros, claramente la fuerza está en Dios, ¿no? Dios es el que pone el querer como hacer en nosotros y las fuerzas, ¿no? Y ahí está la clave. Si trato de hacer por mis propios medios, obedecer a Dios por mis propios medios, no podré jamás. Pero cuando busco a Dios y reconozco que en mí hay debilidad y que no puedo, entonces Dios comienza a obrar en mí. Decir, Señor, yo quiero obedecerte en esto, pero ¿cuánto me cuesta dejar esto, seguir aquello? ¿Cuánto me cuesta hacer tu voluntad, Señor? Hacer lo que tú me pides en tu palabra que haga. ¿No? ¿Cuánto hace que lleve una vida rutinaria espiritualmente, pero ya no siento nada? Que realmente la oración puede ser como el salmista, ¿no? Pedir al Señor que nos vuelva el gozo, ¿no? Para poder hacer su voluntad. Y como dice Romanos 12:2, esa voluntad es agradable y es perfecta, ¿no? Leemos ese versículo de Romanos 12:2.
¿Cuántas veces hemos leído este versículo, no? Quizás algunos ya lo saben de memoria hace rato, pero ¿cuánto nos cuesta, verdad? Dice el apóstol Pablo, no os conforméis a este siglo. Ahí viene la cosa. Sino se transformamos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Todo es un trabajo que tiene que hacer el creyente. Cuando uno se adapta al mundo, es por eso el consejo de Pablo, para que no me adapte al sistema mundano que me aleja de Dios y de su voluntad. Por eso dice Pablo, dice, no os conforméis a este siglo, sino nos transformamos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En esa voluntad no hay fisura, ¿no? Es agradable y es perfecta. Pero nos cuesta entenderla, ¿no? Qué bueno es esperar en la voluntad de Dios, hermanos. Que realmente podamos seguir a Dios, seguir su voluntad, analizar si lo que estoy haciendo y decidiendo es la voluntad de Dios. Porque si no lo es, nos traerá grandes dolores de cabeza a nuestra vida espiritual, a nuestra vida personal. Pero qué bueno es que podamos esperar en el Señor y tomar, como en esta noche, hermanos, lección de este rey Josías, que no siguió la historia familiar de desobediencia, de darle la espalda a Dios, sino que cortó con la racha de la desobediencia y decidió obedecer a Dios. Por eso le pedí a Joaquín pusiera esa flechita ahí, ¿no? La voluntad de Dios hacia el otro lado, o mi voluntad para este lado, ¿no? Totalmente diferente. Cuando yo decido, voy totalmente por un lado del contrario. Por más que yo quiera, como pues, nos pasa como cristianos, ¿no? Camuflar la cosa y mostrar que no es tan malo lo que estoy haciendo, ¿no? De que estoy decidiendo bien. Si no es la voluntad de Dios, nos irá mal. Se irá mal. Pero si es la voluntad de Dios que va para el otro lado contrariamente, totalmente contrariamente, entonces sí. Habrá bendición para mi vida, para la vida de cada uno de nosotros, ¿no? Hacer la voluntad de Dios, como le pasó a varios cristianos y los tenemos en las Escrituras, seguir a Dios no significa que todo va a ir con viento en popa, como por ahí se predica, todo va a haber abundancia, dinero y todo, salud, ¿no? Si uno mira los grandes hombres de la Biblia, la pasaron recontra mal, ¿no? Muchos de ellos, ¿no? Por seguir precisamente a Dios. No significa que por seguir a Dios todo va a ir mal. No quiero decir eso, pero a veces escuchamos esos mensajitos que miramos por ahí por YouTube, que cuando uno sigue a Dios todo viene con viento en popa. No es así la cosa. Pero qué bueno recostar la cabeza en la almohada, hermanos, aunque tengamos esta noche solo arroz blanco para comer, que si estoy haciendo la voluntad de Dios, entonces estoy tranquilo, con Dios, ¿no? Estoy tranquilo con Dios, ¿no? Aunque al diablo no le guste. Así que Dios nos dé fuerza, hermanos, nos ayude, porque nos costará, claramente está, nos costará. Pero ahí hay bendición, hermanos, ahí hay bendición. Que podamos volvernos a Dios, porque muchas veces, como ya lo repetí, nuestra vida se convierte en una rutina diaria que es como insípida, ¿no? Sin gozo en las cosas del Señor, pero que realmente podamos en esta noche volvernos al Señor y decirle, Señor, si nos está pasando, quizás tengo mucho gozo, la estoy pasando bien, estoy haciendo la voluntad de Dios, bueno, que Dios te bendiga, hermano, si es así. Pero si no, toma el consejo esta noche. Volvete a Dios y decirle, Señor, ¿cuánto hace que no siento ese gozo? ¿Cuán lejos estoy de tus cosas? Hace rato que hago mi propia voluntad. Quiero volverme a ti. Quiero volverme a ti, Señor. Y volver a sentir el gozo en la oración, el gozo en tu palabra, el gozo a estar con mis hermanos en la iglesia. No que vengo, no, que realmente me gozo con el Señor. Porque a veces venimos con, ¿no? Que realmente, y eso nos pasa porque estamos lejos del Señor, pero que realmente podemos volvernos de corazón a Él y ahí encontraremos realmente la bendición del Señor, ¿no? Y sabemos que la bendición del Señor jamás añade tristeza, jamás, sino bendición para nuestra alma. Que el Señor bendiga su palabra y a cada uno de nosotros.